Muy bienvenidos a todos a este nuevo espacio. Este espacio se llama Cristiano Cotidiano y aquellas personas también que nos están viendo por YouTube y nos van a escuchar por Spotify, queremos contarles un poquito qué es esto, ¿no? La idea es poder mostrar a Jesús justamente, como dice el nombre, en lo cotidiano. Cómo podemos llevar a Jesús en el día a día. Y queremos que este sea un espacio donde podamos bendecir a otros. Acá en la mesa a mi izquierda está Marce. Olis. Enfrente está Juanpi. Hola. Y a mi derecha tenemos a nuestro invitado, un invitado especial. Un invitado que es amigo, líder, padre, esposo. ¿Algo más? Hincha de Boca. Hincha de Boca, bien. Importante. Y pastor, también y pastor. Así que bienvenido Rubén Casabian a este espacio de Cristiano Cotidiano. Lo recibimos con un aplauso, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Gracias por tener el honor de ser el primero que participa de este espacio también, ¿no? Gracias. Así que me siento honrado por eso. No podía hacer de otra forma, porque estamos en casa. Así que, bueno, ¿nervioso? No, para nada. Ya mucha experiencia. No sé si mucha experiencia, pero hemos pasado por algunas situaciones importantes con los medios especialmente. ¿Le dirías a la gente que son años por las canas? ¿O no? Son años. Bueno, perfecto. Bueno, Rubén, como escuchabas recién, la idea es poder mostrarle a las personas lo que es caminar con Jesús en lo cotidiano, aquella gente que le cuesta llevar a Jesús en el día a día. Y qué mejor que a un referente como vos, pastor, que nos pueda instruir un poquito. ¿Estás de acuerdo? Sí. A mí me gustaría más poder compartir algo no como pastor, sino como un cristiano uno más. Me encantó. ¿No? Porque por ahí uno dice, bueno, él dice esto, hace eso porque es pastor, como diciendo, está en otra categoría, no es de la gente que anda a pie desde el punto de vista cristiano. Y yo creo que es todo lo contrario. Por eso que me gustaría compartir lo que vayan a querer que comparta desde esa perspectiva, como uno más, un cristiano más allá del título. No, está bien. Bueno, empezamos. Dale. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia de conversión? O sea, ¿a qué edad fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Bueno, fue una experiencia bastante interesante en el sentido que yo tenía 12 años, estaba en un campamento de Lapen. El Lapen es el campamento donde íbamos los chicos de las iglesias y demás. Nos encantaba ese campamento, Lapen. Nosotros le habíamos puesto un nombre propio a ese campamento. Era el lugar apropiado para encontrar novio o novia. Típico de los campamentos. Claro, típico de los campamentos. Y lo cierto es que después, cada noche, el que estaba en la pieza nuestra, de los muchachos de nuestra edad, tenía una charla personal con cada uno. Entonces, me tocó a mí, una de las noches me tocó a mí, y me acuerdo el apellido, Del Rey. Un apellido muy conocido dentro del ambiente cristiano, ¿no? Del Rey, allí en Córdoba, esto es en Córdoba. Y me preguntó cuál fue mi experiencia de haberme convertido y demás. Yo le dije, yo no necesito, porque yo nací en la iglesia. Porque desde que soy bebé voy a la iglesia, es decir, canto la canción de la iglesia, fui a la escuela dominical desde chiquitito. Para mí era lo normal, era lo natural. Para mí conversión era aquel que estaba en las situaciones complejas, difíciles, o droga, o alcohol, etc. Y de pronto tiene un cambio radical. Entonces yo le decía, pero yo no pasé por ninguna de esas cosas. Aparte tenía 12 años, no había tanta experiencia en cuanto al tema. Y entonces como que no supe explicarle absolutamente nada en cuanto a eso. Entonces él me miró y me dijo una frase que todavía a veces la repito. Me dice... no por estar en un garage uno es un coche. Es decir, no por estar en una familia cristiana vos sos cristiano. Necesitas una experiencia de entregar tu vida a Jesucristo y demás. Que no lograba captar bien y no lograba entender muy bien también, porque para mí no había necesidad de nada. No tenía que cambiar absolutamente nada, según mi criterio. Pero lo cierto es que eso quedó dando vuelta en mi cabeza y me fui a dormir esa noche. Y cuando estaba en la cama no podía dormir porque
la pregunta que él me había hecho, ¿cuándo había sido mi momento de conversión, mi entrega al Señor? Nunca había sido, nunca había llegado. Y en un momento determinado yo creo que fue el Espíritu de Dios que me dio una convicción tremenda, y allí, acostado en la cama, con toda la luz apagada, en medio de seis o siete que estábamos en la misma habitación, ya todo el mundo durmiendo, yo me levanté, me arrodillé, menos mal que estaba en las de abajo, viste que eran cuchetas, estaba en las de abajo, entonces me arrodillé y ahí entregué mi vida a Jesucristo. ¿Hubo grandes, tremendos cambios? No hubo grandes y tremendos cambios desde el punto de vista de mi conducta, etcétera, porque seguí siendo lo mismo, pero sí tuve la convicción y la certeza que Jesús pasó a ser el Salvador y el Señor de mi vida. Sabés que hay mucha gente que hoy justamente charlaba con alguien y nos decía que no, yo soy cristiano de cuna, y que mucha gente tiene dudas sobre eso. Si realmente por ir a la iglesia de toda la vida, ya está, se da por sentado que nada, que ya tengo a Jesús en mi corazón o que soy cristiano. Simplemente, o sea, a mí me llama un poco la atención que no se haga tanto hincapié en esto de que no, sí, tenés que hacer la oración de entrega. ¿Es necesario hacer la oración de entrega o...? Es muy necesario porque es el punto, el momento donde voluntariamente vos estás entregando tu corazón, tu vida a Jesucristo para que Él sea el Señor, el que domina, el que reina en vos. Más allá de la conducta que uno tenga. Esto es una decisión. Y pero si lo decís por decir, o sea, si lo decís, bueno, porque estoy justamente en un campamento y bueno, todo el mundo me presiona, aunque bueno, tenés que aceptar a Jesús y yo decir la palabra. Lo que pasa es que la sinceridad con respecto a si uno lo dijo bajo presión, lo dijo voluntariamente, eso ya nadie puede estipularlo salvo Dios y la persona, Claro. ¿no? Hay gente que por ahí está hace 40 años en una iglesia y no falta ningún domingo, siempre está al pie del cañón en el servicio y todavía no entregó su vida a Jesucristo. Por lo tanto, Claro. hace 40 años que vive como cristiano, pero no es cristiano en ese sentido, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por eso para mí creo que la decisión voluntaria es muy importante, muy importante. Y después de, bueno, los 12 años aproximadamente, dijiste, no tuviste muchos cambios en tu conducta, pero sí con convicciones. Bueno, después de eso, ¿qué empezaste a hacer? ¿Empezaste a servir? ¿Ya ibas a la iglesia? ¿Qué fuiste haciendo? Bueno, fue muy particular en mi caso, porque yo a los 15 años empecé a predicar. No por ser buen predicador, sino porque no había otro para predicar. En ese momento la iglesia había sufrido situaciones bastante complejas, bastante difíciles, y quedamos 3 jóvenes. Yo tenía 15, otro tenía 17 y el otro tenía 20. Y quedaban unos 6, 7 ancianos más o menos en la iglesia. Todos jóvenes. Todos los pibes. Entonces nos reunieron a los 3 y nos dijeron, vamos a cerrar el templo. Así que busquen alguna iglesia donde ustedes puedan crecer, donde puedan desarrollarse. Y nos miramos los 3 y dijimos, bueno, vamos a pensar. Y nos juntamos después los 3 en una casa y dijimos, vamos a trabajar, vamos a servir a Dios. No teníamos modelo, no sabíamos a quién seguir, quién nos pudiera aconsejar, no teníamos. Más las características de la iglesia, que no era una iglesia que tenía pastor. Entonces, y dijimos, vamos a empezar a trabajar entre nosotros. Y le dijimos al anciano, no, vamos a ir trabajando. Y toda la semana nos reuníamos y empezábamos a planificar, al principio planificábamos actividades, ¿no? Sí. Es decir, las reuniones, organizábamos las reuniones, y ahí fue donde tuve que empezar a predicar, porque nos dividíamos, un domingo predicaba uno y dirigía otro, el otro domingo el que dirigía predicaba, y así fuimos alternando. Hasta me acuerdo de mi primer mensaje fue interesante, porque imagínense, 15 años. Claro, yo lo que hice fue, me armé un mensaje, lo escribí todo, me lo estudié de memoria, lo practicaba frente a un espejo, practicaba los ademanes, cómo iba a hacer. Claro, porque imagínate, nunca había predicado. Entonces, y lo tenía en 25 minutos, estaba cronometrado 25 minutos de mensaje. Estaba fenómeno. Llegó el día del culto, el culto en ese tiempo, en esa iglesia duraba 1 hora justo. Entonces, venían siempre 2 o 3 canciones o un himno, se cantaba himnos en ese tiempo, la predicación de unos 25 minutos y después 2 o 3 canciones más, unos anuncios y se terminaba el culto. Eso era todo. Y a eso estábamos muy acostumbrados. Claro, el que le tocaba dirigir, dirigió las 2 o 3 canciones, después dirigió
el himno y me presenta. Y cuando me presenta yo paso adelante y pongo mi Biblia allí sobre el púlpito, levanto la vista y me agarró un pánico escénico. Para mí eran 10.000, pero eran 6, 7 nomás. 10.000. Sí, eran como 10.000, pero yo vi 6, 7 y lo que hice en ese momento fue agaché la cabeza, recité todo el mensaje de 25 minutos, me olvidé los ademanes, me olvidé de todo, recité, lo dije rápido, fui y me senté, 5 minutos. Bueno, resumiste el mensaje. Resumí el mensaje. Fue tiempo récord. El problema fue cuántas canciones tenía que cantar el otro para llenar la hora. 30. Más o menos, claro. Okay. Bueno, lo peor de todo eso fue que yo que termine este culto, me quiero ir rápido a mi casa, de la vergüenza. ¿Por qué? Básicamente porque era un papelón de aquello. Trágame tierra, decía yo. Terminó el culto y yo, colorado, avergonzado, y venían los ancianos, me abrazaban, qué bendición, qué bien que me hizo este mensaje. Y yo decía, qué papelón, más que qué bendición. Pero me dieron un ánimo, una fortaleza, la verdad que me motivaron. Así fue mi primer mensaje y a partir de allí ya no me prohibieron el púlpito, gracias a Dios. Limpiar los baños siempre fue una opción. No, aparte de limpiábamos los baños. Bueno, sí, yo en la vida de la iglesia, desde esos 15 años, era quien dirigía, coordinaba, predicaba, limpiaba los baños, acomodaba los bancos, pintábamos la iglesia. Es decir, por eso hoy en día, recién hablabas de pastor y demás, todo lo que se hace en la vida de la iglesia yo ya lo hice. No caí del techo diciendo soy pastor como que no tuve experiencia. Todo en la vida de la iglesia. Trabajé en villas de emergencia, en Córdoba llamamos villas miseria durante 8 años. Por eso entiendo los que sirven y puedo orientar a todos los que sirven en las diferentes áreas, ¿no? Y en base a eso, o sea, bueno, empezaste a los 15 años, hiciste de todo, como dijiste, de limpiar baños, no se te caen los guantes, los anillos, digo. No tenés problema con eso. No. Al contrario. ¿Tuviste alguna duda? O sea, dijiste, listo. A los 15 años, si te quedabas con la experiencia de cómo predicaste, dijiste, no predico nunca más en mi vida, pero después tuviste algún tipo de convicción, o sea, algo te llamó, Dios te llamó. ¿Tuviste alguna duda sobre tu llamado? No, tuve resistencia, más que duda, porque cuando Dios me llama, yo estaba en 4º año de Ciencias Económicas, es decir, avanzado, y además servía a la iglesia. Yo era predicador, era encargado de un anexo, aparte de predicador de la iglesia, habíamos abierto un anexo y era encargado de un anexo. Éramos los que organizábamos. La iglesia, gracias a Dios, empezó a crecer. De unas 6, 7 personas pasaban a 100 en el lapso de 2 o 3 años. Entonces, es como que se fue desarrollando ministerialmente y seguíamos trabajando. Los que se habían ido miraban de afuera y decían, uy, la iglesia quedó en manos de chicos. Y es real, quedó en manos de chicos, pero después vieron que estábamos firmes, que seguimos trabajando, que no nos importó los comentarios, las críticas, etc. Y se empezaron a volver. O sea, no se quedaron un poco con la crítica, porque a veces la crítica No, empezaron a volver porque vieron que estaba funcionando, porque vieron que se había tomado con seriedad. Y yo volví y trabajaba cada vez más en la iglesia. Entonces, de pronto, yo recibo un llamado de parte de Dios a dedicarme a la obra en forma total y completa. ¿Puedo preguntar cómo recibiste ese llamado? Una convicción interna. No fue una voz, porque viste, yo escuché la voz yo no escuché la voz de Dios, pero sí tuve una convicción interna y que me llevó a rebelarme durante 6 meses. 6 meses luchando con Dios diciendo, yo no. Yo le decía, llama a uno de los que no tienen nada para hacer, llama a uno de los que no tienen futuro. Yo voy a recibirme en 5º año de contador público y un año más licenciado en administración de empresa. ¿A qué llamas rebeldía? Rebeldía que yo no quería. Pero no es que tipo te fuiste a la iglesia. No, rebeldía al llamado, es decir, resistencia, quizás la palabra justa es resistencia. Yo le decía, Señor, llama a uno de los que no tiene futuro, a los que no tienen que hacer en la vida. Que no tiene más nada que dar. Exacto. Viste, que no tienen perspectiva. Yo tenía, por influencia de mi padre y demás, tenía empresas muy importantes que yo apenas me recibiera, me iban a contratar para la administración empresarial. Es decir,
para que te des una idea, yo iba a ser parte de una organización donde salieron varios, en la Fundación Mediterráneo, salieron varios ministros de Economía. Esa Fundación Mediterráneo está en Córdoba, la sede, y de ahí salieron varios ministros de Economía, y yo iba a estar parte, metido en todo eso. Además, si bien yo le decía, Señor, yo sirvo, yo predico, estoy más tiempo en la iglesia que en mi casa. Basta, con esto mucho más que suficiente, le decía al Señor. 6 meses, Lucho. Yo me acuerdo, llegué en mi escritorio, mirando los apuntes para estudiar a un examen, y de pronto aparecía la Biblia delante mío. Yo no sé en qué momento pasaba de los apuntes a la Biblia, no fui consciente de eso. Pero, y ahí, pum, los versículos bíblicos como me pegaban. No podía dormir a las noches. Era una tortura. Le llamó una tortura. Sí, para mí fue una tortura. 6 meses luché con Dios diciendo no, hasta que una noche no aguanté más. Dije, no se puede más, no puedo vivir más así. Entonces ahí dije, bueno, Señor, está bien, si vos me querés tiempo completo, que me dedique totalmente a la hora de más, lo voy a hacer, pero de ahora en más, le dije, mis problemas van a pasar a ser tus problemas. Hacete cargo de mí en forma total. Me acuerdo que bajé, estaba mi papá, mi mamá, etcétera, y les comenté, y le dije, y así como yo estudiaba para ser un buen contador, un buen licenciado en administración de empresas, quiero estudiar para ser un siervo de Dios en un seminario, para prepararme bien, para hacerlo con excelencia. Y allí fue donde después de eso empecé a averiguar, y me vine aquí a Buenos Aires y no me volví más para Córdoba. ¿Alguna vez tuviste duda o hubiese dicho qué hubiese sido si me hubiese dedicado a la economía? Duda no, sé lo que me hubiera pasado. Lo que me hubiera pasado es que yo hoy en día estaría ganando fortuna, con un nivel socioeconómico muy alto, con un nivel de influencia muy alto, viendo a aquellos que estuvieron a mi alrededor, que siguieron por ese mismo camino. Pero nada, absolutamente nada se compara con ver personas que entregaron su vida a Jesucristo y cambiaron su destino eterno por tu ministerio. No se compara con nada. Es decir, si hoy me dicen, ¿vos volverías atrás, tomarías la misma decisión? Sí, tomaría la misma decisión, aún sabiendo que de la otra manera, social, económicamente, estaría en otros niveles, pero la satisfacción que te da saber de que hay personas que entregaron su vida a Jesucristo y le cambió la vida presente y la vida futura, gracias a tu ministerio, a tu predicación, o viajar como me toca viajar en el exterior y que venga gente y que te diga, yo me entregué a Jesucristo en una campaña suya, eso no se paga con nada. Sí, y a mí me llama la atención esto. Vos dejaste una carrera en 4º año, cuando a todo el mundo hoy le preguntás cuánto te queda para la facultad, y es una falta de respeto preguntarle cómo venís con la facu, es como que te revolean algo, no se pregunta eso. Sí. Vos abandonaste el 4º año. A mí te digo la verdad, me llama un poco la atención el hecho de que muchos dejan su carrera o sus trabajos para dedicarse porque recibieron un supuesto llamado de parte de Dios. ¿Qué le dirías a esa gente que no se haga la chanta para no sé qué hacer con mi vida, me dedico a la obra? O no. ¿Cómo lo aconsejarías? ¿Qué le dirías? Primero, que yo no puedo determinar si el llamado es verdadero o no. Yo no soy quien para determinar eso. Lo que sí puedo ver son frutos. Ok. Lo que sí puedo ver son frutos de un llamado y decisiones que se toman. Y uno tiene a esta altura ya discernimiento. Yo puedo orientar por el discernimiento que puedo llegar a tener. He aconsejado, ¿por qué yo dejé y no seguí, me recibí y después dije sí al llamado? Porque yo creo que Dios sabía que si yo me recibía y ya estaba en la puerta de todo eso, probablemente iba a ser un buen laico, pero no me iba a dedicar totalmente. Yo he aconsejado a algunos que me han hablado y sabiendo de mi testimonio, me han hablado y me han dicho, estoy, por ejemplo, estudiando psicología, pero quiero dejar todo para dedicarme a la obra y demás, y yo le he aconsejado, con discernimiento espiritual, le he aconsejado, no, termina tu carrera y después fíjate lo que Dios quiere con vos. Y han terminado su carrera y no se han dedicado 100%, pero su carrera la pusieron a los pies del Señor y hoy son espectaculares psicólogos, pero orientados desde el punto de vista bíblico con resultados extraordinarios. Entonces eso tiene que ver
con discernir cómo podés ayudarlo. Y si me podés preguntar, y si encontrás gente que, qué sé yo, dice que tiene un llamado porque no tiene nada, y bueno, yo puedo orientar, pero no puedo decidir por la persona. Claro, en ese discernimiento que decís, quizás muchos están acostumbrados a decir, no, yo tengo discernimiento por esto, para entender lo que realmente me está queriendo decir la persona. Eso te lo da pura y exclusivamente Dios. Claro, Sí. claro. ¿En algún momento de tu vida te costó intimar con Dios, sea para tener discernimiento o sea para justamente tu vida diaria? O sea, ¿te costó? ¿Tuviste tiempos donde, desde lo que llamamos sequía, donde decís, no, la verdad no tengo ni ganas de buscar a Dios? Pero ni ganas, no quiero leer la Biblia, no quiero nada. ¿Te pasó alguna vez? Claro, claro que sí. ¿Y qué hacías? Fueron momentos difíciles. No me pasó muchas veces, pero sí, claro. Muchas veces yo quise patear el ministerio y decir no quiero saber más nada con todo esto. Muchas veces, no una, no dos, ni cinco, muchas veces. ¿Por qué? Porque son momentos de crisis, son momentos donde uno se replantea cosas, especialmente cuando ve resultados o actitudes o acciones de tercero. Porque por un lado uno dice, pero ¿cómo? Yo me estoy brindando totalmente, me estoy dando el 100%, me dedico totalmente a otro, me entrego en función de, y del otro lado lo que recibo es todo lo contrario. Entonces en esos momentos somos pastores, pero somos humanos también. Sí, bueno, uno a veces lo ve allá y... No. Sí. Ha habido momentos en mi vida donde me he cuestionado el hecho de a ver si tengo que seguir o no tengo que seguir, si vale la pena seguir o no seguir. Pero en lo ministerial o en tu vida cristiana y diaria. Y se interrelaciona. Se relacionan mutuamente. No hay una vida ministerial, una vida privada, espiritual de otro lado. Si vos estás bien en tu vida de comunión con Dios, lo ministerial lo soportás muy diferente. Es decir, aún las adversidades, aún los problemas, aún las tempestades las enfrentás desde otra perspectiva. Porque vos estás fortalecido. Pero aún no queriendo dejar el ministerio, o sea, aún queriendo dejar o pateando el tablero, vos decías, bueno, no, pero yo no puedo descuidar mi vida devocional. O sea, esa era tu convicción. Sí. A veces lo lograba y a veces no. Porque es tan fuerte a veces la carga que repercute. Sí. Yo llegué a un momento, no doy fecha ni lugares, pero llegué a un momento donde a mí me costaba ir a la iglesia a predicar. Claro. Es decir, llegué a predicar como profesional. ¿Saben lo que significa eso? Predicar porque yo sé predicar y tengo la obligación de predicar, pero espiritualmente no sentía nada en mi interior. Es decir, iba porque tenía que ir, porque era el pastor, porque si no iba yo, ¿quién iba a predicar? Entonces, sí, no tenías muchas opciones. Claro, exactamente. Y gracias a Dios no duró mucho tiempo, pero me sentí como profesional. Y uno se siente ahí vacío. Ahí te sentís hasta deshonesto, porque sé que estoy predicando, sé que estoy diciendo las cosas que tengo que decir, pero que en realidad no hay un respaldo, no hay un apoyo desde lo espiritual para con esa gente. ¿Por qué? Porque yo no estaba bien en ese sentido. Claro. Yo quiero aprovechar y preguntar algo que es re personal, ¿no? O sea, no sé si también le pasa al resto. Sin dar fecha y sin lugar, o sea, eso da igual. Pero, ¿te cuesta o te costaba en su momento orar? Yo personalmente es como que a veces digo, no tengo ganas. Entonces, ¿te pasa o...? No, costar no. No, porque cuando no tengo ganas me disciplino. Es decir, hay cosas que si uno va a funcionar todo en relación a las ganas, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Es decir, a veces tenés muchas ganas, tenés todo el ímpetu, tenés toda la fortaleza y a veces no tenés ganas de nada y no podés vivir porque sería un altibajo muy grande. La vida cristiana es una vida de disciplina. No tengo ganas de ir al culto, pero voy. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No tengo ganas de orar, pero oro. Y cuando no tengo ganas de orar y oro, yo empiezo a orar en la carne, empiezo a repetir lo habitual. ¿Viste el cassette? Sí. El cassette de los jugadores. El cassette para la comida. Uno tiene el cassette, claro, uno tiene el cassette y empieza con el cassette. Pero después que empezás porque empezás a orar en la carne, porque no tengo ganas, pero bueno, sé que tengo que orar porque eso me va a hacer bien
y me disciplino. Y vas orando y vas entrando en el Espíritu. Y después se transforman en las mejores oraciones donde abriste más tu corazón delante del Señor que en otras oportunidades que por ahí parecía que estabas encendido como una antorcha. Entonces, las ganas en la vida cristiana no tienen que ser lo que determinen tu manera de vivirla, sino tus convicciones y tu disciplina. No tengo ganas de leer, igual me disciplino y leo la palabra. Y generalmente esos días son cuando Dios más te habla. Entonces, nunca, yo siempre enseño eso también, nunca en función de lo que el corazón dictamina, sino de lo que tus convicciones dictaminan. Hoy quizás, bueno, te escuchamos y decimos, bueno, sos un ser humano, en su momento te costaba o te duró poco, pero fuiste disciplinado. Pero hoy a veces que a los chicos, a la gente, no sé, trabaja 9 horas, sale, va a la facultad, de la facultad llega a su casa, duerme 3 horas, suena la alarma, va al baño y ya vuelve a salir a trabajar y la verdad que cuesta mucho, o sea, no, pareciera como que no hay tiempo para intimar con Dios, no hay tiempo para los devocionales. Los tiempos se aceleraron mucho. O sea, hoy vivimos un ritmo muy acelerado. La pregunta es esta. ¿Consideras que es más difícil ser cristiano hoy o antes? No, los tiempos no tienen nada que ver con eso. Todos tenemos en la historia 24 horas al día, no importa quién es, puede ser el presidente de la nación, puede ser la persona que no hace nada en la vida, todos tenemos 24 horas. Y cada uno es responsable de administrar sus 24 horas. Yo pongo dentro de mis 24 horas lo que para mí es prioritario. Lo que no entra en las 24 horas porque no es prioritario para mí. Entonces, si dentro de las 24 horas del día yo no oro, es porque orar no es importante para mí. Si yo no leo la Biblia, es porque leer la Biblia no es importante para mí. Porque si lo fuera, yo buscaría dentro de las 24 horas, administrando mi propio tiempo, el lugar, el momento para poder hacerlo. Entonces, es un tema de prioridades y de importancia, no es de tiempo. Claro, pasa que hoy por hoy también hay muchas, yo entiendo lo que decís, pero hay un montón de herramientas de entretenimiento. O sea, hoy quizás no antes el celular no estaba tan al alcance de todos, o el internet no estaba al alcance de todos, ¿o no? Bueno, pero ahí va también por lo que dice él, Rubén. Es la prioridad que le das, o sea, le estás dando más prioridad al medio de entretenimiento que al orar, a leer la palabra. Bueno, pero que el ocio no es importante. Yo me entiendo, creo que estás tratando de decir como que es más fácil distraerse. Claro, o sea, Por supuesto, obvio que sí. Y bueno, pero por eso, o sea, no es el orden de prioridades, es como, es más fácil saber, por ejemplo, vos sabés que tenés que estudiar, pero es más fácil ver una serie de Netflix. Sí. Lo mismo con orar. Por eso digo, no es un tema de prioridad, sino el hecho de que es más fácil distraerte con otra cosa. Es más fácil distraerse, pero también depende de la decisión que yo tomo. Es decir, vuelvo a repetir esto, si no entra dentro de mi tiempo es porque no es importante para mí. Entonces, en lugar de ver 2 capítulos de la serie Netflix, veo un capítulo porque necesito también distraerme y el otro capítulo, en lugar de mirarlo, oro o leo la palabra. no, bueno, pero cuando te enganchás con la serie, esa, cuando No hay vuelta atrás. próximo, las 5 de la mañana te querés morir. Eso se llama disciplina. Por eso la importancia de disciplinarse, ¿no? Pero antes, perdón, no te tildo de viejo, pero la idea es que... No, ¿cómo eso? Antes No antes vamos no a decir podía. edad, pero antes tiró cassette, no sabemos qué es eso, pero... No, se están revelando. No, pero digo, a lo que voy es, ahora existe Netflix. Antes no, antes tipo, qué sé yo, tenías que o mirar el techo o orar. Ahora es como que tenés más cosas. No, estás equivocado. Antes no estábamos encerrados frente a un televisor o Netflix o los jueguitos, ¿cómo se llama? Eso que juegan ustedes con... La Play. No existía Play de más, pero nosotros sí teníamos mucho tiempo de divertimiento saliendo, jugando a la pelota afuera, que hoy prácticamente, salvo que se juegue en un club, no se juega, nosotros jugábamos en la calle, andando en bicicleta horas, era nuestro Netflix, era andar en bicicleta horas, donde nos íbamos en grupos que se podía, en grupos de 2 o 3, recorríamos todos los barrios y volvíamos las 3 o 4 horas sin ningún problema. Eso reemplazaba a lo sedentario que es la diversión en el día de hoy. Nosotros nos divertíamos, pero con actividad física. Por lo tanto, por más que usted me la den vuelta, es lo mismo. Es un tema de prioridades.
Sabes que Si yo no oro o no leo la Biblia es porque no es importante para mí dentro de las 24 horas de mi día. sabes que justamente hablábamos de esto del entretenimiento, la tecnología, el celular al alcance de todos. Bueno, vivimos una pandemia, 2 años adentro prácticamente, iglesias cerradas. ¿Cómo ves el hecho de que hoy la gente se congregue a través de una prédica por YouTube? O, bueno, a través de un podcast, a través de... Y que ya no diga, bueno, al fin y al cabo recibo lo mismo a través de una pantalla que yendo a la iglesia presencialmente. ¿Cómo ves eso? No, primero que es un error conceptual, no recibo lo mismo. Es decir, la herramienta de poder... corrijo una cosa, la iglesia no se cerró nunca, los templos se cerraron, Bien. pero la iglesia nunca se cerró. Por lo menos nuestra iglesia y muchas iglesias, yo diría la mayoría, siguió funcionando desde otra perspectiva, de otra Claro. manera. Como por ejemplo, la predicación que llegaba a las propias casas a través de las pantallas, en nuestro caso ayudando socialmente también a los necesitados, porque este tiempo de pandemia fue muy crítico y fue muy difícil, mucha gente perdió el empleo, no tenía ni siquiera para comer y la iglesia tiene que hacerse presente en esas situaciones y lo hemos podido hacer. Pero el gran desafío que nosotros tenemos es que la gente vuelva a congregarse en los templos, en los cultos, porque no es lo mismo que recibir una predicación por YouTube o por Facebook o por cualquier red social. Ese desafío no es solamente el desafío de nuestra iglesia o de Argentina. Acabo de venir de un congreso de pastores en el Brasil, donde había más de 500 pastores, y charlando con muchos de ellos me planteaban exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué es esto? Porque uno está en su casa, tranquilo, en pijama, en hojota, tomándose un tecito, un cafecito, calentito, especialmente acá que estamos ya prácticamente en invierno, viendo allí sin tener que bañarse, cambiarse, gastar nafta o algo para el colectivo, para ir, estar acá, volver a la noche, tener que cocinar. Es decir, cuando uno se acostumbra por mucho tiempo, como nos pasó 2 años, a la comodidad, es una crisis salir de la comodidad y hacer lo que corresponde. Ahora, ¿qué perdemos cuando no nos congregamos? Primero desobedecemos, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Segundo, perdemos el hecho de la comunión, de adorar juntos, de estar juntos, del abrazo, perdemos el hecho del consejo, de compartir con él. Claro. Y la vida cristiana es una vida comunitaria. No existen los Robinson Crusoe del Evangelio, los aislados, alienados del Evangelio. Es una vida comunitaria. Fíjate, la Biblia dice siempre unos a otros, unos a otros, Claro. unos a otros, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos hoy en la Iglesia de Jesucristo en términos generales. Desafío que yo entiendo se va a revertir y va a pasar a ser un triunfo para la Iglesia de Jesucristo en el último gran avivamiento espiritual que se avecina, donde ya no va a haber que decirle a la gente vuelvan a los cultos, sino que la gente va a abarrotar los templos, se van a tener que hacer 20 cultos por día, porque va a ser en medio de un tremendo y gran avivamiento espiritual. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante. Y hasta acá creo que estuviste cómodo. ¿Estás cómodo? Perfecto. ¿La estás pasando lindo? Extraordinario. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora viene lo difícil. A ver. Ahora vienen las preguntas que... Picantes. Sí, esta es una sección llamada Preguntas Picantes. Pregúntate. No, mentira, no le pusimos título, pero lo acabamos de inventar. Empezamos con algo tranquilo. ¿Cómo lidias con la gente pesada siendo pastor? O sea, yo te entiendo, hay que amar a la gente, hay que... Pero llega un momento que, hermano, te invito a que... Cuando hablas de pesado, ¿de qué estás hablando? Denso. Denso, claro, como que es muy repetitivo, no sé, siempre tiene el mismo problema, lo aconsejaste 85 veces, tiene el mismo problema, le diste la solución y sigue teniendo el mismo problema, es decir, bueno, hermano, no querés la solución, o sea, ¿cómo lidias con esa gente? En realidad con mucha paciencia, que no es una virtud mía, sino que es un fruto es una manifestación del fruto del Espíritu. Cuando mi paciencia se agota, porque se agota, ahí empieza a funcionar la paciencia como fruto del Espíritu. Entonces yo dejo que fluya esa paciencia. Pero no puedo hacer mucho. Yo no puedo tomar decisiones por el otro. Puedo aconsejar, puedo orientar,
puedo decirle, mira, no te conviene por acá, pero al mismo tiempo le digo, mira, no te conviene por acá, pero si vos seguís por acá te vas a dar contra una pared y te vas a lastimar. Ahora, contá conmigo cuando estés lastimado, porque esa es mi función. Ok. ¿Nunca le revoleaste un bibliazo a alguien? Por ahora no, ¿Algún otro objeto contundente? por ahora no, por ahora no. Bueno, bien. ¿Sabes qué? Me había olvidado de preguntarte algo muy importante que es algo que se preguntan hoy muchos cristianos. Es una pregunta que Marce me había dicho antes. Era, permíteme Marce, voy a decirla por vos. Me siento insultado, pero No, sí. es que ya está. ¿Alguna vez dudaste de tu salvación? No, de mi salvación No. no. Desde el momento que dijiste, Cristo es... No, nunca dudé. Lo que no quiere decir que haya muchos cristianos que duden. De hecho, ¿puedo contar una anécdota o no hay Sí, tiempo? por supuesto, sí. Y esa anécdota me enseñó muchísimo. Yo estaba en un congreso de pastores, no, de evangelistas, perdón, en Ámsterdam. La asociación Billy Graham había invitado a 10.000 evangelistas de todo el mundo. De esos 10.000 evangelistas, en realidad la invitación fue para 70.000 evangelistas. Entonces ellos te mandaban un formulario enorme, largo, que vos tenías que ir completando. Mandabas ese formulario, no había en ese tiempo WhatsApp, nada, era todo por carta. Mandabas ese formulario y de los 70.000 dejaron 30.000. Okay. Y después te mandaban un segundo formulario. Si te mandaban el segundo formulario es porque vos ya estabas dentro de los 30.000. Entonces llenabas ya con mayor detalle muchísimas preguntas que te hacían, hasta que de los 30.000 seleccionaban 10.000 y cuando seleccionaban 10.000 a vos te llegaba la invitación. Yo tuve el privilegio de que me llegó la invitación. Cuando estoy allí, bueno, por supuesto una cosa, para entrar al lugar de conferencia no podía entrar cualquiera, tenías que tener como una cinta acá, ¿no? De plástico, que no te la podías sacar para nada, porque si vos te faltaba esa cinta, por más que seas Billy Graham, no te dejaban entrar. Al punto tal que uno de los organizadores, John Stott, había perdido su cinta y la guardia no lo dejaba entrar y era uno de los organizadores del evento. Se armó un lío bárbaro porque tuvieron que traer, viste, a la comisión directiva. Bueno, fue una cosa, ahora a lo que voy es lo estricto para poder entrar a ese lugar de conferencia. Estaba el doctor Billy Graham el último día predicando y claro, estábamos todos muy atentos, vieron que él predica bien simple y demás, pero poderoso en el Señor. Y en un momento determinado yo veo que la predicación de él empieza a girar como para hacer algo evangelístico. Entonces dije, le agarró la arteriosclerosis. Porque, claro, acostumbrado tanto a predicar en cruzadas evangelísticas, en estadios, etcétera, que se olvidó que estamos en un congreso de evangelistas, que todos somos predicadores, que todos somos evangelistas y que para entrar ahí tenías que sufrirla, ¿viste? Claro, sí. Entonces, dije, qué lástima. Yo, honestamente, dije, qué lástima. Bueno, nos hizo agachar la cabeza, cerrar los ojos y agachar la cabeza, y empezó a hacer un llamado a entregar la vida a Jesucristo. Pastores. Yo cerré todo y yo dije, no, esto ya se fue a la banquina, dije yo. Pobre, yo dije, pobre el doctor Billy Graham. Lo cierto fue que hizo el llamado y yo estaba así mirando para abajo, con los ojos cerrados, pero no pude con mi curiosidad. Levanté la vista y empecé a mirar así, y de los 10.000 por lo menos 200 se pusieron en pie para entregar su vida a Jesucristo. 200 se pusieron en pie. Todos pastores. Eran evangelistas. Seguramente habían predicado en estadio, habían predicado en televisión o lo que sea. O sea, no entraba otra persona que no fuera... No podía pastor. entrar otra persona, eran todos evangelistas. Claro. Y eso me enseñó mucho. Después uno estudiando, me di cuenta que John Wesley, el gran avivalista de la historia en Inglaterra, fue misionero en Estados Unidos, abrió iglesias en Estados Unidos y todavía no se había convertido. Cuando vuelve a Inglaterra, no voy a contar toda la historia porque lean mi libro. Ahí tiró el chivo. Después vamos a tener lugar para el chivo, tranquilo. No, lo cierto es que cuando vuelve de Estados Unidos, porque unos cuáqueros
en medio de una tormenta, estaban cantando y él estaba desesperado si se llegaba a morir. Vuelve a Estados Unidos, va a buscar a estos cuáqueros y le dice, pero ¿por qué ustedes no se desesperaron? Porque nosotros tenemos la salvación. Y ahí se convierte John Wesley después de haber sido misionero en los Estados Unidos. Lo cierto es que eso me enseñó y yo lo he aplicado en varias oportunidades de predicar en congresos de liderazgo, por ejemplo, juvenil en Chile, donde había más de 5.000 jóvenes también, que eran todos líderes de iglesias de todo Chile, y hacer llamados evangelísticos, llamados a entregar su vida a Jesucristo. ¿Por qué? Y porque hay gente que duda, y es un tema para no dudar. Uno puede dudar de muchas cosas, pero no dudar. Yo que le aconsejo, si alguien duda, si tenés dudas, hace la oración de fe y tenés la plena certeza que sos sellado por el Espíritu Santo y que sos un hijo de Dios. Bueno, una gran anécdota y sobre todo algo para que la gente diga, bueno, no, sobre esto tengo que tener convicción. No hay, Claro, no hay, exacto. no hay otro. La verdad que es una problemática que... Ni siquiera te salga a ser pastor. Claro, No, sí, no es el ministerio, sino es la convicción. Bueno, tenemos unas 2 preguntas. Después tenemos una breve sección donde la gente quiere hacerte unas preguntas. Las tenemos acá. Voy con esta. Drogas. Marihuana. Nunca me drogué. No, No. gracias por aclararlo, lo agradecemos. Hoy está muy de moda, bueno, decir, no, bueno, pero es una planta, la creó Dios. Sí, es así, es tremendo, pero... Hasta hay gente que predica de esas cosas. Claro, o sea, ¿qué pensamos al respecto? O mejor dicho, ¿qué le podrías decir a alguien que, bueno, justamente está atravesando y no tiene mucha convicción de si está bien o está mal? Entonces está en este limbo. ¿Qué le dirías? Obviamente que para mí está mal, pero no solamente la droga está mal, como emborracharse está mal, sino que atentar contra el propio cuerpo está mal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy, por ejemplo, una persona diabética y me la paso comiendo dulce, torta, postre, etc., también está mal. Lo que pasa es que socialmente es mucho más aceptado eso que lo otro. Pero todo aquello que atente contra el cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que cuidarlo. Entonces, cualquier cosa en la vida que atente contra tu salud, porque Dios sana, pero uno tiene que ser inteligente y no enfermarse sabiendo que se va a enfermar o que va a perjudicar a su propio cuerpo, ¿no? Claro. Dios inventó también la vid, claro, pero eso no quiere decir que me habilita para emborracharme, Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con droga, con bebida, con todo lo que atente contra la salud propia del cuerpo, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, para mí está mal. Genial. Bueno, y la otra, que esta sí es de las más pesadas de todas, es heavy. ¿Sí? ¿La vas a recibir? No sé. No te podés negar a responderle igual, ¿eh? Bueno. ¿Qué preferís? ¿Descender o ganarle al final de Libertadores a tu máximo rival? ¿Qué prefiero? Por supuesto que prefiero ganar la Libertadores. no, descender nunca. Descender es lo peor que puede llegar a pasar. Descender es lo peor que... Sí, lo peor que te puede llegar a pasar es descender. Es una humillación muy grande. Y perder contra tu máximo rival, ¿no? Yo sabía que en alguna le tenías que errar igual. Son situaciones circunstanciales, pero descender te marca para toda la vida. De hecho, gracias a Dios, yo soy de un equipo que es el único equipo en el país que nunca descendió, es el único que se mantiene. Yo sabía, Pero bueno. venías muy bien contestando, venías muy correcto, alguna tenías que pifiar. Está bien, igual te perdonamos en este espacio, quédate tranquilo. Quizás en algún momento te volvemos a invitar. No. Bueno, estamos llegando al final y vamos a hacerte las preguntas del público. ¿Sí? Dale. ¿Qué te dijo la familia ese día que les contaste que decidiste dejar la facu y dedicarte al llamado? Tuve la bendición de tener un apoyo total y absoluto de toda mi familia.
No sé si en el momento que yo compartí esto se entendió todo, pero se entendió todo en el sentido que era un cambio radical de mi vida, y no solamente cambio radical en cuanto a lo que me dedicaba, sino también esto hablaba de que iba a emigrar de mi casa, me iba a ir de mi ciudad, iba a dejar la familia, etcétera, etcétera. Pero tuve un apoyo total y absoluto de mi familia, es decir, tanto mi papá como mi mamá, un apoyo incondicional, incondicional. Me dijeron, si esto es lo que entendés y esto es lo que querés, etcétera, estamos con vos y te apoyamos totalmente. La verdad que fue una gran bendición para mí eso. Bien. Otra pregunta que hacen acá es, ¿te preocupa la falta de profundidad en las personas en su relación con Dios y en la palabra? Muchísimo me preocupa. Creo que estamos viviendo un nivel de superficialidad espiritual y cristiana muy alto. Hoy no hay profundidad, primero en el conocimiento, hay mucha ignorancia bíblica, muchísima ignorancia bíblica, simplemente porque muchos cristianos no están leyendo la palabra. Entonces no saben la voluntad de Dios para sus vidas. Y esto hace que vivan vidas mediocres, hace que vivan vidas superficiales, ¿no? Y creo que tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a la palabra de Dios, a los viejos pero vigentes consejos de la palabra de Dios, que no está anacrónico, que no está fuera de época. Porque hoy tenés que tener mentalidad más abierta, no es así, es la palabra de Dios es la que rige la vida cristiana, la voluntad de Dios está ahí. Por eso me preocupa muchísimo, sí. Ok. Acá hay otra que dice, ¿cómo se maneja uno como cristiano cuando la familia no lo es? Y los vemos tomar malas decisiones o equivocarse y no hay manera de que nos escuchen. Cuando no te pueden escuchar, hay que dar el ejemplo. Es decir, el ejemplo es lo más importante. Porque si yo, por ejemplo, le hablo de Jesucristo y más, pero mis actitudes no son coherentes con respecto a eso, entonces mis palabras no tienen sentido, no tienen fuerza. Ahora, cuando mis palabras, lo que digo, está respaldado por mi vida, tarde o temprano genera algo en el otro. Algo va a generar en el otro, en la familia especialmente, que me conocieron de una manera y ahora me conocen de otra manera. Lo que pasa es que uno es impaciente muchas veces y quiere que rápido sea todo esto y que nos escuchen y que acepten nuestro consejo y demás, pero hay procesos, ¿no? El cambio de vida, la transformación de vida, si no es por el poder del Espíritu Santo, no lo podemos hacer nosotros. Y el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu. Por eso yo siempre le digo a la gente, no te preocupes por el resultado, preocupate por hacer lo que tenés que hacer, que es hablar, aconsejar, orientar, presentar a Jesucristo y vivir coherentemente. El resultado depende del Espíritu Santo, no depende de nosotros. Ok. Bien. Otra más. ¿Alguna vez dudaste de la existencia de Dios? No, jamás. Ok. O sea, contundente, ¿no? No. Listo. ¿Y alguna vez sentiste que Dios te abandonó? No. También contundente. No. Que Dios me abandonó, no. Que yo por ahí me alejé un poco sí, pero que me abandonó, no. Es más, que fue misericordioso cuando yo me alejé. Eso sí sentí, porque mirando para atrás, ¿no? Mirando para atrás dije, metí la pata en esto, hice macana en esto, pero ahí como que Dios me rescató, me enderezó y yo ni me daba cuenta que me estaba enderezando. Bien. Última. ¿Qué consejo podés darle a la gente, o sea, a nosotros y incluso a todos, para lograr una vida disciplinada en cuanto a la oración y la Biblia? Disciplinarse, es decir, es la autodisciplina, nadie te la impone. Nadie te la impone. Es decir, si volvemos a lo que vos me decías es como en entrenar. Es leer la palabra. No tengo ganas, pero me disciplino y leo. Determino un tiempo. Lo que pasa es que a veces uno piensa, no tengo ganas y tengo que estar 1 hora. Cuando no tenés ganas, no estés 1 hora. Dedicá 5 minutos a leer, 5 minutos a orar, o 3 minutos si querés a orar, pero no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Disciplina es eso, porque vas a empezar con 5 minutos de cada cosa, pero después vas a ir creciendo, porque vuelvo a decir, uno empieza en la carne cuando no tiene ganas y se está disciplinando, empieza en la carne, empieza con fastidio, pero después va entrando en el espíritu. ¿Tenemos alguna más? Listo. No, bueno, simplemente decir, primero agradecerte por estar. No, Espero que te hayas gracias sentido a ustedes. muy cómodo. Pero la gente que nos está escuchando y nos está viendo, un consejo práctico
de cómo pueden vivir a Jesús día a día. Primero, que sean coherentes con sus convicciones y que no se dejen avasallar por la corriente del mundo. Vamos en contramano. Esta es la contracultura. Y por más que en el entorno que nos movamos todo esté en contra, mantengamos nosotros la fuerza, el ritmo, en función no de los sentimientos, sino en función de las convicciones. Nunca le vamos a errar, jamás nos vamos a equivocar si hacemos lo que Dios dice en su palabra, aunque a otros les parezca locura. De hecho, el Evangelio es locura para los que se pierden, dice la Biblia. Por lo tanto, mantenernos firmes en nuestras convicciones. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado. Juanpi. Gracias, Rubén. Marce. Muchas gracias. Bueno, esto fue Cristiano Cotidiano y nos estamos viendo en el próximo episodio. Un aplauso.